Para esta nueva entrada vamos a grabar un extracto del artículo La imagen social del oficio de historiador del autor Alfonso Manjón Esteban, publicado en la revista El futuro del pasado número 2, año 2011, páginas 283 a 311. Número 1. Introducción. Se pregunta Julio Arostegui en la investigación histórica, teoría y método, ¿cómo puede ser posible que la reflexión acerca de la entidad y la naturaleza de la historia y de lo histórico la lleven a menudo más bien los filósofos que los propios historiadores? Piensa este autor que es función del historiador reflexionar sobre la práctica historiográfica y producir estados de la cuestión, que es a lo que los historiadores acostumbran, pero también que es ineludible por parte de este grupo repensar la idea misma de historia, es decir, hacer una reflexión sobre la teoría y no sobre la praxis, por muy importante que ésta sea. Esta afirmación nos hace ya pensar que en realidad los historiadores venimos trabajando bastante poco en definir cuál es el contorno de nuestra actividad profesional y cuáles son las atribuciones que la historia tiene o no designadas en exclusiva. Pero no solo eso, también nos permite creer que no hemos conseguido definir muy bien, ni por tanto, y lo que es más importante, explicar qué tipo de conocimiento aporta la historia, qué utilidad social tiene el conocimiento histórico, ni qué capacidades o habilidades cognitivas aporta su estudio. Esto no es un tema baldí, ni mucho menos. En la definición y explicación de la historia como disciplina y como realidad de lo histórico, el historiador se juega su propia credibilidad y su propia identidad como intelectual, más aún en una sociedad como la actual, donde el rol tradicional de historiador se ha visto seriamente cuestionado. El historiador español de hoy no es el actor político del siglo XIX capaz de decidir qué tipo de relato histórico era o no legítimo, ni es el historiador, también actor político en muchos casos, centrado esencialmente en la nación o en determinados grupos sociales como protagonistas principales del relato histórico propio del siglo XX. El historiador actual es un intelectual inmerso en una sociedad plural, multicultural, democrática, madura por cuanto alfabetizada y crítica, y que se enfrenta al éxito de otros formatos de narración histórica, de corte periodístico o literario, relatos de memoria histórica, etc. Menos rigurosos, pero que a menudo, y como ha dicho Pablo Sánchez León, resultan más sensibles al público que muchos de los sesudos estudios del historiador. Esto no significa que el historiador haya dejado de tener un papel hegemónico dentro de su área, ni que su producción escrita sea menos inteligible para la sociedad, aún por más compleja. Tampoco significa que haya dejado de ser un imagine maker social, un agente capaz de decirle la verdad al poder o un agitador de conciencia. Significa que simplemente que deberíamos preguntarnos más a menudo cuál es realmente nuestra función en la sociedad y qué papel mantenemos como creadores de un imaginario que contribuye al desarrollo cultural de una sociedad determinada. Significa que deberíamos preguntarnos de qué legitimidad disfrutan nuestros trabajos de investigación, viendo si se cuestiona socialmente nuestra actividad profesional como una actividad sensible a los problemas que se le plantean a la sociedad. Significa también que debemos preguntarnos en qué medida podemos atribuirnos frente a otras ciencias sociales y otros medios de divulgación histórica y cultural la potestad del estudio del pasado como raíz de nuestra cultura, de nuestra tradición y de nuestras instituciones, y preguntarnos hasta qué punto nuestra actividad trasciende de los círculos académicos dentro de los cuales nos movemos. Para ello lo mejor será plantearnos qué papel ejerce el historiador como intelectual para después ocuparnos de cuáles son los problemas que se le plantean al mismo dentro de su labor académica. Número 2. El historiador como intelectual. Partamos del hecho de que no es fácil definir qué es exactamente un intelectual como tal. El término intelectual proviene del término latino intellectualis, que hace referencia al hombre dotado de inteligencia y por tanto al hombre capaz de comprender y resolver los problemas que plantea la realidad. El intelectual es así aquella persona que ha sido debidamente formada, instruida académicamente, que en numerosas ocasiones tiene además determinada relevancia pública y que tiene capacidad para escoger una de las diferentes alternativas que se le plantean a cada problema que se le presenta. Esa posibilidad de elección ha hecho que tradicionalmente se haya venido afirmando que el intelectual, al enjuiciar la realidad según una determinada opción o comprensión del mundo, base su posicionamiento en una adscripción o afinidad ideológica, moral o grupal específica. Esto hace, en consecuencia, que el contenido de la actividad que desarrolle cada intelectual, así como el pensamiento que se contenga en su obra, determine el sentido de su aportación social y cultural.
razón esta por la que nos encontramos directamente con un concepto bastante plural de la figura intelectual. Sin embargo, a lo largo de las siguientes líneas, es nuestra intención trazar la imagen del intelectual como una figura a la que reduciremos a una forma convencional, abstracta, equiparable a todas las ideologías e intereses, aunque estos constituyan en definitiva el elemento socializante. Señalábamos, por tanto, que el intelectual ha aparecido como un agente parcial que habla en un público determinado, lo cual ha hecho que tome vigor esa definición que Edward Said hiciera del intelectual como un individuo dotado de la facultad de representar, encarnar y articular un mensaje, una visión, una actitud filosófica u opinión para y en favor de un público. Más allá de esta cuestión, el intelectual es un agente encargado de hacer progresar la ciencia con sus estudios, con sus reflexiones y en la medida en lo que se logra esto, sobre todo en aquella rama de la ciencia ligada al estudio del espíritu, de la realidad social, nos damos cuenta que ese progreso se traduce en la creación de discursos que incorporan opiniones, valores e ideologías que ordenan y organizan nuestra interpretación de la sociedad en lo que vivimos. Hay que señalar, no obstante, que este fenómeno no solo se da a nivel ciudadano, sino también a nivel profesional, ya que el progreso de la ciencia también tiene como objetivo la formación y la incentivación de las potencialidades individuales de otros intelectuales, lo cual es también fruto del compromiso social de quien hace evolucionar dicha ciencia. Esos discursos de los que hemos hablado además pueden tener mayor o menor repercusión pública dependiendo de la divulgación que se dé a cada uno de ellos, y pueden tener mayor o menor acogida en la sociedad y en el ciudadano medio dependiendo del estado de opinión generalizada del país, de la normalidad institucional con que se desenvuelven los órganos políticos y administrativos de la nación, o del conjunto de interpretaciones que los intelectuales hayan dado al problema concreto de que nos ocuparemos, pero en términos generales podemos afirmar que son ellos los encargados de generar opinión y por tanto de hacer evolucionar o transformar la imagen que se tiene de nuestra cultura y de nuestros valores como comunidad. Esta transformación se verá directa o indirectamente reflejada en el comportamiento diario y en el pensamiento de los ciudadanos capaces a su vez de generar opinión y conductas sociales. Antonio Gramsci decía, no hay actividad humana de la que se pueda excluir toda intervención intelectual. No se puede separar el Homo faber del Homo sapiens. Cada hombre considerado fuera de su profesión despliega cierta actividad intelectual, es decir, es un filósofo, un artista, un hombre de buen gusto, participa en una concepción del mundo, tiene una consciente línea de conducta moral y por eso contribuye a sostener o a modificar una concepción del mundo, es decir, a suscitar nuevos modos de pensar. Una vez entendido esto, podemos subrayar algunas de las funciones que les está encomendada al intelectual y por ende al historiador, funciones que, como decimos, servirán como elemento de socialización. Hasta aquí por hoy. Muchas gracias.